¿Te imaginas hacer una compra básica con lo que hoy serían 3 o 4 euros? ¿O que tomarte algo en un bar apenas te moves el bolsillo? Suena a locura, ¿verdad? Pues así era la España de 1980. Pero ojo, esto no va solo de precios. Vamos a hacer algo más interesante, un viaje en el tiempo para entender qué podías hacer de verdad con una peseta. Para ponernos en situación, el salario mínimo en 1980 rondaba las 25.000 pesetas al mes, que vienen a ser unos 150 euros. Con esa cifra en la cabeza, agárrate, porque lo que costaban las cosas te va a sorprender. Viajamos a una época en la que los sueldos se cobraban en sobres de papel contados a mano, un tiempo en el que el modelo predominante era que una sola nómina intentara sostener a una familia, y cada peseta tenía un destino antes de salir del bolsillo. No era una manía de ahorrar, es que no quedaba otra. Vamos a redescubrir ese país donde el pan se compraba a diario, todavía caliente, donde ir al cine era un planazo y donde el sueño de tener una casa no era una fantasía, sino un objetivo realista para la clase trabajadora. La cesta de la compra, el pulso de la economía doméstica. Empecemos por lo que no puede faltar, el corazón de cualquier casa, la comida. Imagina que vamos al mercado del barrio, de esos donde al tendero lo llamabas por su nombre. Una barra de pan, la típica pistola, costaba entre 9 y 15 pesetas. Al cambio, son entre 5 y 9 céntimos de euro. El pan era tan sagrado que una subida de unas pocas pesetas era noticia. Hoy, una barra parecida difícilmente baja del euro. Algunos estudios estiman que el precio del pan ha subido más de un 600% desde los 80. Vamos a por la leche. Un litro andaba por las 50 pesetas, unos 30 céntimos de euro. Era la base del desayuno, de las natillas de la abuela, del café con leche para arrancar el día. Hoy ese mismo litro supera de largo el euro. Por su parte, una docena de huevos ha podido ver su precio incrementado más de un 300% en estas décadas. Y para comer, un kilo de pollo, que para muchos era el plato estrella del domingo, costaba unas 500 pesetas, el equivalente a 3 euros. Y el aceite de oliva, otro básico de nuestra dieta, ha aumentado su precio de forma estimada en más de un 270% desde entonces. Si sumamos algunos de estos productos básicos, vemos que una pequeña compra podía salir por unas 500 pesetas, poco más de 3 euros. Hacia finales de la década, se calcula que una familia media podía gastar el equivalente a unos 150 euros al mes en llenar la despensa. Hoy, esa cifra supera con facilidad los 400 o 500 euros. Los precios se han disparado, pero la gran pregunta es, ¿los sueldos lo han hecho al mismo ritmo? El ocio y la calle, el termómetro de la vida social. Salir a la calle en la España de los 80 era otra historia. El bar no era una franquicia impersonal, era el centro social del barrio, casi una extensión del salón de casa. Un café con leche te costaba unas 60 pesetas, que serían unos 35 céntimos de hoy. ¿Y una caña? Aquí hay mucho mito. Olvídate de que costara un par de pesetas. Un precio más realista para una caña, dependiendo del sitio, eran unas 25 o 30 pesetas, que sigue siendo poquísimo. Un botellín de cerveza, ya algo más serio, se movía entre las 70 y las 150 pesetas, según si estabas en un bar de barrio o en un sitio más caro ya bien entrada la década. Eran precios que hacían posible socializar a diario. Y si te rugía el estómago, un menú del día en un restaurante obrero con su primero, segundo, postre, pan y vino costaba unas 300 pesetas. Al cambio, 1,80 euros. Sí, has oído bien. Hoy encontrar un menú del día por menos de 13 o 14 euros es una odisea en cualquier ciudad. El ocio cultural también era mucho más asequible. Una entrada de cine rondaba las 130 pesetas, menos de 1 euro. Ir al cine era todo un evento. Las cortinas de terciopelo, el acomodador con su linterna y hasta se podía fumar en la sala. Era un plan para todos, no un lujo. Moverse por España, el coste del transporte. Moverse para ir al trabajo o de vacaciones también tenía un coste muy distinto. Y aquí es donde vemos una de las subidas más bestias. En enero de 1980 el gobierno fijó el litro de gasolina súper en 54 pesetas y el de la normal en 48. Hablamos de entre 29 y 32 céntimos de euro. Hoy el litro coquetea con los 2 euros. Es un incremento estimado superior al 600%. Llenar el depósito de un SEAT 127, uno de los coches más populares
populares era un gasto, pero no te dejaba tiritando para el resto del mes. El transporte público iba por el mismo camino. En Madrid un billete sencillo de metro costaba 50 pesetas, 30 céntimos. Hoy un solo viaje cuesta 5 veces más. Un bonobús de 10 viajes se quedaba por debajo del euro. Ahora ese mismo bono en Madrid supera los 12 euros. El aumento supera el 1000%. Moverse es una parte cada vez más grande de nuestros gastos. Los grandes gastos, el sueño de un coche y una casa. Hasta ahora hemos hablado del día a día, pero ¿y las grandes inversiones de una vida? Aquí es donde el contraste se vuelve vertiginoso. Comprarse un coche nuevo era todo un acontecimiento. Un SEAT 124, un coche familiar y duro, costaba en 1980 unas 500.000 pesetas, que serían unos 3.000 euros. Un SEAT Panda, que salió ese mismo año y se convirtió en un icono, era todavía más barato. Eran cifras que, con un trabajo estable, una familia trabajadora podía plantearse, pero el verdadero terremoto llega con la vivienda. Este es el dato que mejor explica el cambio social de España. En 1980, en barrios obreros o en la periferia de una gran ciudad como Madrid, no era descabellado encontrar un piso por cifras que hoy parecen de ciencia ficción. Alrededor de 1 millón de pesetas, unos 6.000 euros. Vamos a digerir esa cifra, 6.000 euros. Hoy, una vivienda media de 100 metros cuadrados en Madrid, dependiendo del barrio, puede superar fácilmente los 400.000 euros. El precio en algunas zonas se ha multiplicado por una cifra astronómica, pero lo más heavy no es el precio, sino el esfuerzo. Se suele decir que en los 80 hacían falta unos 3 o 4 años de sueldo íntegro para pagar un piso. Para muchas familias, la hipoteca era una carga de 8 o 10 años, no de 30. Esto permitía que, una vez pagada la casa, muchísima gente se planteara comprar un apartamento en la playa o una casa en el pueblo. Era algo increíblemente común. Hoy la realidad es muy diferente. La media española dice que se necesitan más de 7 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. Y eso si no vives en una gran ciudad. Las hipotecas se firman a 30 años, comprometiendo casi toda tu vida laboral. Viendo estos números, es fácil caer en la tentación de decir que antes la vida era más barata. Y en cifras absolutas es verdad. Los precios de casi todo eran de risa comparados con los de ahora. Sin embargo, la clave siempre es el salario. Con un salario mínimo de unos 150 euros al mes en 1980, la clave no era cuánto dinero ganabas, sino lo que podías hacer con él. El poder adquisitivo para la comida o el ocio era relativamente alto, pero donde la diferencia es un abismo es en el acceso a la vivienda. La capacidad de una familia trabajadora para tener un patrimonio y una seguridad era infinitamente mayor. Entonces, ¿se vivía mejor antes? Quizás la pregunta es otra. ¿Se vivía de otra manera? Era una vida para muchos más sencilla, con menos lujos, pero también con menos agobios económicos a largo plazo. Una vida donde el barrio era tu red de seguridad y donde el futuro, al menos en lo material, parecía más predecible. Hemos ganado en libertades, en tecnología y en acceso a cosas que entonces eran impensables. Pero por el camino parece que hemos perdido seguridad económica y la opción de construir una vida sin el peso de una deuda de 30 años. Ahora te toca a ti. ¿Viviste esa época? ¿Recuerdas lo que costaban las cosas? ¿Cuál es el precio que más te ha chocado al compararlo con hoy? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Queremos leer esas historias porque son la memoria viva de la España que un día fuimos. Y si te ha gustado este viaje en el tiempo, suscríbete y dale a la campana para no perderte el próximo.